Uno, dos y tres. Me da pena. Ah. Cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas que vemos cambian. ¿Qué modelo es este carro? Chevrolet 54, Chevrolet Bel Air 54. 54. De O sea, ya 1954. del 1954. Y tú me dices que todavía el motor es original. Original. Gasolina. Gasolina 6 cilindros en línea. Wow. Y alguien que quisiera sacar un carro de esto de Cuba no puede. No se puede porque esto es patrimonio de la humanidad. Patrimonio cultural de Cuba. Esto Ok. es la historia de lo que queda de las producciones norteamericanas de los carros. Tal vez Cuba sea el único país en el mundo que rueden la mayoría de carros americanos están aquí en Cuba. Clásico del año. De esa década, 50. Del 50, del 30 hasta el 60. Sí. Del 30 hasta el 60. Y ahora yo me he fijado que hay muchos carros modernos. Me imagino que eso es un lujo tener aquí un carro. No, es un lujo, pero es un lujo para quien se lo pueda dar. Los precios de esos carros a través de las firmas que lo venden son muy caros. La importación me imagino que es una barbaridad de impuestos. No solamente el impuesto, sino el precio del carro que está por encima de los 25.000, 30.000 dólares. Esos carros están por encima todos de 25.000, 30.000 dólares. Para una persona comprárselo para un lujo tienen que ser gente que tengan poder adquisitivo, que tengan entrada de remesa, tengan negocios grandes. Porque no llegan, son pocos los cubanos que llegan a eso. No llega la sábana hasta allá. Esto porque son reliquias de la familia, que se van dejando de generación en generación. Y el que tenga posibilidades, lo que tiene que cuidarlo, porque este es el medio de trabajo ahora de nosotros. Claro. Esto es una forma ahora de que ahora el turismo, estos carros cogieron auge. Estos carros no tenían precio antes. Estos carros estaban guardados en los garajes y no salían a la calle nunca. Hasta que comenzó poquito a poco comenzó el turismo, hubo una persona inteligente que un día paseando, unos turistas lo pararon para tirarle fotos y dijo, espérate, aquí esto es una mina de oro. Y entonces empezaron ya a salir los carros. El gobierno autorizó agenciarlo a una agencia estatal que te da posibilidades, que te ponen una pegatina y te dan posibilidades de recoger el cliente en el hotel, de recogerlo en el hotel, en el aeropuerto. El que no tenga pegatina no puede hacerlo. No puede hacerlo. Dentro de la capital Habana se divide administrativamente por municipios. Esta Habana Vieja, continuamente tenemos Centro Habana, pegado a Centro Habana tenemos al Cerro Plaza y después del Cerro Plaza viene el municipio de Boyero. Estamos haciendo un recorrido por lo que es La Habana, el centro de La Habana, Habana Vieja,
y las atracciones principales de la ciudad como el Capitolio, los hoteles, Parque Central, Plaza de la Revolución. Este es el Palacio Presidencial. Esa era la guarida de Batista, que era el presidente. O sea que estuvo en uso hasta Batista, después de Batista ya Después de no... Batista triunfó la revolución porque aquí vino José Antonio Echeverría, que era un estudiante de la FEU, y dio un asalto ahí y Batista se escondió. El Museo de la Academia de Ciencias de Cuba ahora es El Capitolio. el Capitolio, el nuevo Parlamento de Cuba. Ese va a ser el Parlamento cubano, vamos a dedicar aquí ahora el Capitolio. Después que lleva 5 años por restaurándolo, van a abrir Ya lo van a abrir. Está la comunidad china en Cuba. Los emigrantes Esa chinos. gente donde llegan, arman su barrio. O sea, no hay un país en el mundo donde no haya, No. donde no haya un barrio chino. Bueno, por lo menos ponen negocios y... Sí, son quileros, kilito a kilito van haciendo negocios. Pero aquí sí ellos le dan empleo a los cubanos o simplemente los corren ellos los negocios. Los negocios cuando empezaron tenían que tener descendencia china. Ahora no, después se unió con una sociedad gastronómica cubana y entonces mandan a los trabajadores que no tienen nada que ver que no tengan sean raíces chinas. No importa que no sean chinos. No importa, antes sí, antes tenía que tener raíces chinas, tenía que tener un familiar chino. Y qué clase de niña más linda. Y el hotel de los cubanos, que es para todos los cubanos gratis, no tienes que pagar nada ahí, para ningún cubano le gusta ese hotel. O es gratis para los cubanos. Y para ningún cubano le gusta ese hotel. Nadie va. No, ahí las camas son de concreto. De concreto. Y te dan Y mucha paliza. las almohadas pura piedra. Esa Pura es piedra. la cárcel ahí. Entrada libre, gratis. Lo que cuesta la salida. Esta es la 23, avenida 23 y 12. Aquí fue donde se declaró el carácter socialista de Cuba. Y aquí tenemos un loco en medio de la calle. Lo van a chocar. En esta esquina fue donde Fidel proclamó el carácter socialista de Cuba. En 1959. Y el resto es historia. Una operación que en muchos países cuesta miles y miles. Miles de dólares. Aquí simplemente hay que ir, tocar la puerta y... ¿no? Y lo bueno también que la medicina es buena, que no tan solo que es gratis, sino que también son muy buenos doctores. Igual que la educación también es gratuita. Hasta que cojas la universidad, cuando te gradúes en la universidad, tienes que pasar 2 años de servicio social, que es el pago que tú le das al gobierno. Al gobierno. Quiere decir, Valero Mago, yo soy ingeniero eléctrico, ¿no? Ingeniero eléctrico. Y los 2 años de servicio social mío, yo cobraba 85 pesos. No cobraba como un profesional. No era así. Durante 2 años estuve cobrando 85 pesos. 85 pesos cubanos. Ya, 85 pesos cubanos. Ya después de los 2 años me incorporaron a una empresa y ahí sí me empezaron a pagar como ingeniero. La situación de la carne de res aquí. Sí. Se escasea. No, hay mercados que te la venden, pero es en divisa. En el mercado en Parco, en Quinta Avenida, hay mercados que son selectivos que se lo venden a la población, pero es en divisa. O sea que es mucho más caro que cualquier otra cosa. Es caro, el kilogramo es caro. El kilogramo de carne de res está por encima de los 40 a 50 dólares. Por encima de los 50 dólares. Un kilogramo de carne de res. Wow.
sea, pero hay alguna razón detrás de eso. Que no, o sea, aquí no importan casi nada así de alimentos. Y esa la ganadería en el sector de vacas no es, No muy es mínimo. Es mínimo. En los años 60, hasta ante el periodo especial, hubo una parte que le daban a la población carne de res que venía a la carnicería, ¿verdad? Como la canasta básica familiar. Era parte de la canasta básica. Hermano, muchísimas gracias. Cuídese. Los churros, calienticos y frescos, 5 pesos. 5. Lo de la comida aquí se complica. Se complica por varias razones. La primera es la moneda. Aquí se utilizan 2 monedas. Está el peso convertible y está el peso cubano. Un peso convertible son 25 pesos cubanos. $1 es un peso convertible. Cuando vas a los lugares a comer, muchas veces hay papeletas de convertibles y de pesos nacionales que se parecen mucho. Entonces, si no somos vivos, pueden engañarnos, pueden cambiar las notas de la papeleta. La otra razón es que muchos de los lugares populares que encontramos en la ciudad son lugares pequeños, que son familiares y bien locales. Entonces estos lugares son muy baratos, pero la calidad de la comida no es la mejor. Pero para lo barato que es la comida, es más que suficiente, es súper barato. Entonces ahí, como para sobrevivir durante el día, es recomendable comer una hamburguesa, una pizza, comida criolla, arroz, frijoles, lo que sea. Hay muchísimas opciones y todos los lugares están marcados con los precios en la puerta. El gobierno revolucionario se preocupa por la calidad de la enseñanza y por elevar la cultura del país. Desde el tercer grado comenzaron a aprender inglés. ¿Y tú sabes inglés? Ajá. ¿Qué tú sabes en inglés? Good morning, teacher, student, and class. ¿Qué más? Today is the happy day. ¿Y los números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ah, no, 9, ¿y el día de la semana? Espérate. Christine, 16, 19, Christine, ¿cuál es? 12. 12. Christine, 19, 16, 17. Ah, no, pero tú Me lo sé hasta el tú puedes dar clase de 17. inglés. Me lo sé hasta el 17. ¿Y qué más te sabes? ¿Los días de la semana? No, ya me lo sé. Yo pienso de la vida, que todos los revolucionarios tienen que luchar por la independencia de Cuba. Yo pienso que todos los niños tienen que ser estudiantes, buenos trabajadores, buenos y... ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño es ser un buen estudiante, trabajar biología y tener una buena carrera. Oh, ¿y no te interesa lo de la educación física? Ser maestro de educación Sí, física. me gusta ser maestro, a ver quién es el monitor. ¿Y cuando tú seas maestro, tú le vas a enseñar a los niños o a los adultos? Le voy a enseñar a los niños, ser un maestro de biología y tener una buena carrera y una buena Profesión. profesión. Terminamos. Terminamos. Adiós.